Otra cosita que les quería eh, darle un pequeño hincapié es todo lo que uno aprende, muchachos, todo lo que uno aprende durante su carrera, durante su experiencia en el mercado, es para poder hacer o para poder formar o crear su propia estrategia, ¿ok? Todo el concepto, todo el conocimiento que ustedes tienen es para que ustedes formen su propia estrategia, ¿ok? Para que ustedes puedan de alguna manera recopilar toda la información y basado en esa información darse su teórico básico y su concepto para que al final de cuentas se convierta en una estrategia, ¿ok? Entonces, cada trader tiene su propia estrategia de acuerdo a cómo es, ¿no? Uno primero debe conocerse qué tipo de trader eres o qué tipo de trader somos. Primero conocernos, cómo somos, cómo actuamos y al final de cuentas sacas una estrategia, de acuerdo a todo lo que hablamos hace poquito. ¿Listo? Entonces, ahora, para los que ya tienen una estrategia y solo lo están puliendo, lo están mejorando, perfecto. Y para algunas personas que todavía no tienen una estrategia o de repente están recopilando información para formar una estrategia basada en armónicos y la acción de precio, pues básicamente estamos empezando, ¿no? Toda la información que vamos a hablar durante estos 3 meses es para al final al final de la maestría tener una estrategia que sea bastante rentable y que tenga mayor probabilidad. ¿Ok? Entonces, ninguna estrategia, nada en el trading te va a dar el 100% de aciertos, ningunos, ¿ok? Siempre hay pérdidas en el mercado. Desde ya vamos a empezar diciendo que en el mercado o en todas las estrategias siempre hay pérdidas, ¿ok? No hay un santo grial que te va a dar de 100 operaciones, 100 ganadas, no, lo cual depende de uno, según la gestión de riesgo, todo lo demás, el plan de trading y todo lo demás, y a uno pues empieza a ser más efectivo, ¿no? Empieza más cuidar el capital que arriesgar. Entonces, todo lo que vamos a hablar, muchachos, es para formar, al final de cuentas, una estrategia, ¿ok? Una estrategia basada en armónicos, quizás capaz asimilar que el mío, ¿no? O puede ser un poquito más diferente, puede ser un poquito mucho más mejorado, digamos, y al final de cuentas, eso es para uno, eso es para cada uno de ustedes. Listo. Uh, No sé si han visto análisis anterior de que grabé un vídeo sobre eurodólar hace 4 días atrás, 5 días atrás, ¿okay? Cuando el precio más o menos estaba por aquí más o menos, ¿no? Eh, yo en ese vídeo les hablaba de que ya había hecho un patrón ya que nos habíamos hecho un buen profit, que era este patrón que publiqué en TradingView, ¿no? Era un patrón bastante hermoso, que ya había completado su stay profit, ¿no? Y lo que esperábamos nosotros es ya no comprar acá, sino que esperar a que el precio venga a buscar mayor liquidez, ¿no? Y al final de cuentas yo proyecto, ¿no? Proyecto desde aquí que el precio bajaría la primera zona de reacción en este nivel y la última sería en esta posición, que era el 1.41 de este patrón Nemestar. Al final de cuentas, la proyección se dio bastante buena, eh, aunque tenemos compras de acá arriba, y estamos negativo ahorita, y ahorita una compra más, vamos a ver cómo reacciona. Si al final de cuentas estos patrones no dan una reacción, porque uno, todavía no hay una confirmación, ¿no? Una confirmación para poder entrar a la segura. Dos, posibles factores externos que pueden afectar y que el precio puede romper aún más abajo. Entonces, vamos a descartar la reversión que puede tener. Yo tengo otros patrones más grandes, ¿no? Más grandes, lo cual podría darse con muchísimo
muchísimo efectividad, que es el mismo patrón, el M-Star, pero en gráficos más grandes. Entonces esperaríamos más o menos en esta zona para buscar una compra. Pero yo pienso que puede dar un retroceso por lo menos en 50, 60 pips y de ahí ya bajar, ¿no? Ahí. Entonces hay que esperar tranquilamente. Esperamos y vamos a ver cómo cierra la vela de H4. Parece que está en una doji chiquita, ahí pequeñita en H4 y esperaremos vamos a, qué tal vamos a esperar y cómo vamos a reaccionar. ¿Ok? Se dan cuenta que aquí la vela H4 le falta 50 minutos para que cierre. Eso es un indicio muy interesante y espero que cierre por encima de la apertura, perdón, por encima del cierre de la vela anterior, para tener en cuenta que hay una fuerza compradora. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Eso es parte de la acción de precio, reconocer, saber leer las velas, ¿ya? Y ahorita vamos a entrar. Okay, y me imagino que somos 20 por ahí, a ver, somos 17. Saludos a todos, muchachos, buenas noches, los que han entrado después. Y vamos a empezar. Muy bien. Una de las formas de ver el mercado con una de las formas de ver el mercado con una sencillez, con algo que nosotros podemos interpretar y sacar nuestras propias proyecciones es mediante gráfica de precios o mediante acción de precios, lo cual esta forma de visualizar el precio nos da, uno, seguridad, dos, mejor claridad a la hora de proyectar. Dado que esto se da mediante la información que nosotros recopilamos sobre las velas, ¿ok? Sobre las velas. Entonces, al principio tenemos que tener en cuenta quiénes crean las velas, ¿no? Quiénes empiezan a crear las velas. Entonces, nosotros tenemos que empezar a decir, ¿no? Porque las velas no se forman naturalmente, ¿no? Tenemos que entender que las velas no se forman porque sí, no se forman porque hay un comprador y porque hay un vendedor. Entonces, tenemos que entender primero que las velas son hechas y creados por los creadores del mercado. ¿Quiénes son ellos? Los market makers, ¿no? ¿Okay? Lo cual, pues, mediante un algoritmo, ¿ya? Mediante un algoritmo genera ciertos niveles de precios, ciertos precios para que un comprador y un vendedor escoja. En palabras mayores, el algoritmo crea las velas. El algoritmo genera la acción de precio. ¿Okay? ¿Y cómo funciona ese algoritmo? Entonces, esto vamos a hablar más profundo, pero les voy a ya adelantándolo. El algoritmo es básicamente un algoritmo interbancario, que quiere decir que solamente va recopilando las compras y las ventas de los bancos, ¿ok? Solamente de los bancos. Y por eso se llama algoritmo interbancario. Y al final de cuentas, estos precios, porque cada vela, ¿no? Porque cada vela representa cierta zona de precios o cierto nivel de precio. Entonces, cada banco genera su propio precio, ¿no? Pero como estaba regulado, el algoritmo interbancario lo que hace es dar precios diferentes a cada proveedor liquidez. Y después de eso ya genera un precio especial para los brokers, ¿no? Los brokers tienen precios especiales que se llaman precios premium, ¿ok? Y aparte vienen los precios a un trader, ¿no? Y eso se llama precios de liquidez, precios a liquidez. No hay brokers que dan ese tipo de precios, que aquí actualmente usando los brokers que nosotros usamos, nunca ellos dan precios de liquidez. Hay uno que es Darwinex, ya,
un broker Darwinex, ese broker sí da precios de liquidez. O sea, ¿qué quiere decir? Que a ti te llega, por ejemplo, en caso de eurodólar, te llega el precio 2, 3 pips antes, ¿no? 2, 3 pips antes que el precio de todos los brokers. Aparte de eso, con el spread puede cambiar, pero te llega más antes, o sea, el precio te llega más anticipado. Entonces, por eso que todos los brokers tienen precios diferentes y los brokers con el spread más el swap y todo lo demás te dan a ti a un precio que relativamente ya está fuera de la línea interbancaria. Entonces, número uno, el algoritmo genera la acción de precio y mediante la acción de precio nosotros podemos entender qué es una vela, ¿no? ¿Qué es una vela y cómo nosotros podemos interpretar ese tipo de velas, esa formación de velas? Al final de cuentas, hay muchas formaciones de velas, hay muchos tipos de velas, pero lo que a nosotros nos interesa en este momento es conocer velas que realmente tengan un sentido en el mercado, que realmente sirva en el mercado, ¿ok? Y vamos a conocer ahorita, miren acá, tengan mucha paciencia porque voy a dibujar. Las velas que son relativamente interesantes para nuestro trading o para mi trading, básicamente son como 5 o 6 tipos nada más, ¿ok? Las velas número 1, que son las velas doji, ¿no? Que son velas que tienen cuerpo, ya, número 1 vamos a empezar desde básico, ¿ok? Solamente en el trading, en el mundo del trading, solamente existen 2 tipos de velas, ¿ok? Velas que tienen un cuerpo gigante y velas que tienen un cuerpo pequeñito. ¿Ok? Entonces, mediante este concepto nosotros vamos entendiendo para qué sirve este tipo de velas, qué nos indica y todo lo demás. ¿Ok? Listo. Esta vela es una vela roja, digamos, y esta vela es una vela verde, pero con patas rojas. Listo. Número 1, este tipo de velas se le dice en la acción de precio o en el análisis técnico, velas de decisión, ¿ok? Velas de decisión, velas de decisión, ¿ok? Y este tipo de velas, que son todas aquellas velas que tenga cuerpo pequeño y las patas largas o las mechas largas, velas de indecisión, ¿ok? Indecisión, listo. ¿Qué significado tiene si la vela es grande, si la vela es pequeña? Datos importantes para la acción de precio. Ojo, este es para toda la acción de precio. Las velas que son de decisión son relativamente velas que tienen una capacidad de reaccionar en un cierto nivel con mayor volumen. No estamos hablando de volumen de indicador, sino volumen de transacción. ¿Okay? Volumen de transacción. Puede ser comprador, puede ser vendedor, no nos interesa. Pero lo que nos interesa es cómo se forma en ese precio, digamos, en ese nivel bajo que llamamos soporte, cómo el precio reacciona ante ese nivel de precio, ante esa oferta o ante esa demanda. ¿Cómo reacciona? ¿Reacciona de esta forma o se forma este tipo de velas? Entonces, para eso nos sirve. Si es una vela tipo indecisión, digamos, entonces quiere decir que el precio no tiene suficiente fuerza para que siga bajando, ¿no? Para que siga bajando y pueda romper este nivel llamado soporte. Entonces, si nosotros vemos este tipo de velas y el precio intenta romper ese nivel, posiblemente, pues la vela tenga suficiente, no la vela, sino el mercado, la posición vendedora, tiene suficiente fuerza para que pueda romper y seguir bajando. Entonces, es como para indicar la fuerza del precio. ¿Okay? Número 2, este tipo de velas muchas veces nosotros vamos a interpretar como unas velas que sirven para revertir la dirección del precio, ¿no? Para poder revertir la dirección del precio. Digamos, aquí hay una tendencia bajista, llega a esta zona y el precio se genera mediante una vela
indecisión. Esta vela de indecisión posiblemente genere ya un cambio de movimiento, un cambio de estructuras, y gracias a este tipo de información nosotros podemos entrar en compra, ¿no? Podemos entrar en compra. O también puede haber que el precio sube, ¿no? Sube el precio, va subiendo, va subiendo. Entonces, en algún momento hay una vela que es una vela envolvente, ¿no? Una vela envolvente. Y significa que muchas veces el precio ya tiene suficiente fuerza para que gane a todo lo que eran los momentos de comprador. Entonces, en este caso, el precio sirve, o la interpretación de esa vela nos va a servir ¿para qué? Para poder nosotros decir, ah, ok, posiblemente ya sea una corrección. ¿Listo? Entonces, más o menos, para eso nos sirve ese tipo de velas, para poder nosotros interpretar y sacar nuestras propias conclusiones, que estas velas van a tener una fuerza relevante en el mercado. ¿Listo? Estos también tenemos que nosotros apoyarnos con niveles de precio. ¿A qué llamamos nivel de precio? Pues precios específicos en zonas claves, zonas de mínimos o zonas de máximos. Simplemente estas velas van a reaccionar cuando tengas suficiente liquidez ahí abajo. ¡Pum! Hay un liquidez ahí tronando y de repente ya está liquidando los precios, los grandes operadores, y ¡pum! Revierte. Simple y sencillo. Solamente cuando hay una zona de soporte o resistencia relativo, ¿ok? O sea, una zona que realmente sea una de oferta y demanda, ¿no? No aquel retroceso que no tenga allá arriba nada de apoyo. El mercado necesita apoyo para que pueda revertir, hablando como un analista técnico, ¿ok? Entonces, básicamente, para eso sirven la interpretación de las velas. Y ahorita vamos a ver cuáles son ese tipo de velas que nosotros tenemos que darnos cuenta que si sirven de alta probabilidad o simplemente son posibles fallos de velas, ¿no? A ver por aquí. Ujú. Claro, exactamente, en zonas correctas, así es. Todo lo que nosotros vamos a aprender es trazar en zonas correctas, ver el precio y entender que ese precio o que esa formación de velas tiene que darse en una zona correcta y una zona que realmente sirva como para poder rebotar o para poder reaccionar. Por ejemplo, no va a haber muchas velas en partes bajas, de esta forma, pero aquí hay una zona relativamente fuerte para que el precio reaccione. Entonces esto puede ser un posible falso y el mercado va a seguir bajando para poder buscar este liquidez y recién va arriba. Entonces todo esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Analizar el mercado, ¿no? Listo. Vamos a dejar, ay, no. Vamos a dejar esas dos velas que estamos viendo acá y vamos a interpretar ahora nuevas velas. Listo. Muy bien. Ahora, vamos a ver los tipos de velas que son relativamente. ¿Por qué digo relativamente? Porque no todas las velas van a tener el mismo impacto en el mercado, ¿ok? Solamente vamos a ver las velas que nosotros necesitamos y que nos van a ayudar a nosotros a entender mucho mejor si es una reacción o simplemente o ya es una reversión o simplemente es una reacción, ¿ok? Número uno, el más conocido, ¿no? Velas martillo. ¿Ok? Velas martillos. Este tipo de velas se le conoce por su estructura. ¿Y cómo es su estructura? Su estructura es que el precio tiene, o mejor dicho, la vela tiene en parte inferior algo llamado mechas o sombra o cola o pata, como quieran llamarlo, y por encima tiene un cuerpo. Entonces, esta formación de velas se le conoce como martillo. Y solo si va a aparecer esta vela cuando hay una fuerte zona en partes inferiores, ¿ok?
simplemente va a aparecer cuando ese activo, ¿no? Cuando ese activo tenga zonas fuertes ahí abajo, aquí. Está bajando, está bajando, está bajando y ¡pum! Aquí en este punto, este señor debería aparecer como para poder nosotros pretender que el mercado ahora sí tiene que irse ya para arriba, ¿no? Entonces, simplemente con esta información nada más, nosotros podemos entender que acá arriba o que acá abajo vamos a tener un posible reversión, entendiendo este tipo de velas. Pero podemos nosotros descifrar qué significa o qué cosa hay más dentro de esta vela de martillo. Número uno, tenemos que entender que el cuerpo de la vela tiene partes. ¿Okay? El cuerpo de la vela tiene partes. Una vela alcista abre abajo, ¿no? ¿Okay? Genera un pico, o sea, un mínimo más bajo, pero al final de cuentas cierra por encima. O antes de cerrar, va a generar un pico más alto, pero luego cierra por debajo, ¿no? Es una estructura parte de la vela, que son mechas, todo esto es cuerpo y todo esto es otra mecha. Entonces, nosotros tenemos que entender de qué tipo de velas será este. Será una vela que cierra por encima, que cierra por debajo, y entender cómo saldría esta vela después, ¿no? O sea, mejor dicho, cómo esta vela se formaría después que el precio empezó a tocar en esta zona. ¿Se formará de esta forma o alguna manera tendrá otra estructura? Entonces, más probable es que forme este tipo de velas como para poder nosotros pensar que en esta zona va a reaccionar. ¿Okay? Y viceversa va a ser un patrón llamado estrella fugaz o martillo invertido también se le conoce, una vela que esté por encima de una zona importante o antes de que toque una zona importante. Esto se le llama una vela de estrella fugaz o una vela martillo invertido. También solamente sirven en zonas que relativamente son fuertes, como una zona de resistencia, que sirven como una zona de apoyo. ¿Okay? No va a aparecer en cualquier movimiento y digamos, ah, no, ya salió un martillo invertido, ahora venta. No, básicamente esperar que estos señores aparezcan en partes superiores del mercado alcista. Cuando posiblemente estemos en la tercera o la quinta onda, ahí recién posiblemente busquemos este tipo de velas y pensar y interpretar que este señor tiene que buscar nuevos retrocesos. ¿Ok? Uno puede ser ya una reversión o dos puede ser simplemente un pequeño retroceso y pum, seguir subiendo. En caso de que esté en una onda 3 y va a ir a subir todavía a hacer la onda 5. ¿Okay? Listo. Esta es una de las velas que a mí me gusta operar, que me gusta ver que en el mercado se forme para buscar compras o para buscar ventas. ¿Okay? Y otra cosa es el doji, ¿no? El doji posiblemente es la vela más conocido, la vela más operada o la vela más esperada en zonas claras para buscar uno compra o una venta, ¿no? O posiblemente son velas de confirmación o velas de gatillo, algunos traders lo llaman velas de gatillo, que nos dan un pauta bastante claro. ¿Por qué? Porque si unas zonas bajas el precio tiene un doji, eso quiere decir que hay una pelea fuerte, ¿no? Entre un comprador y un vendedor, según el análisis técnico, ¿no? Entonces, según esa información, nosotros podemos pensar que el precio va a tener que rebotar. Esto es mis dos primeras velas que me gustan a mí ver y que reaccionen en zonas claras. La segunda vela que me gusta a mí ver es las velas que son envolventes.
¿ok? Las velas que son envolventes son velas que relativamente suelen ser las mejores para poder buscar operaciones. Y entender que aquí está la institucionalidad, ¿ok? Aquí están los grandes buscando ventas. Entonces, cuando nosotros veamos unas velas envolventes, ¿ok? Vamos a buscar que aquí la obra maestra de los market makers se empiezan a notar. El número uno, este simplemente, el número uno es esta vela nada más, nos va a notar, nos va a hacer notar y nos va a dar esa señal de que, de que los market makers o los grandes, yo los digo grandes porque, porque son hedge fund y los bancos centrales, hacen su maniobra profesional, algo llamado manipulación para muchos, ¿ok? Pero nosotros lo vamos a llamar maniobra profesional. ¿Por qué razón? Porque en estos señores lo que hacen aquí es vender en esta vela verde, ¿ok? En esta vela verde. Puede ser una vela diaria gigante, pero van vendiendo, ¿no? Sabemos que nosotros vamos a comprar en velas verdes y vamos a vender en velas rojas, ¿no? Pero al final de cuentas estamos haciendo al contrario. Entonces, la vela envolvente es la estructura o la formación de velas número uno para poder nosotros reconocer la acción de precios de los grandes operadores. ¿Sí? Los número uno para buscar. Uno, liquidez y número dos, para buscar los bloques de órdenes. ¿Okay? Aquí ya vamos empezando. Las velas, las últimas velas de aquí, ¿no? De la última vela alcista está el mercado subiendo y después el precio, ¿qué hace? Ah, empieza a bajar, ¿no? Pum, empieza a bajar. Entonces, al final de cuentas, este señor queda como zona de liquidez mayor. Y al final de cuentas se conoce como un bloque de órdenes. Entonces, ¿esas velas para qué sirven? Para nosotros decir que los grandes estaban vendiendo. Aquí en el mercado alcista ellos empiezan a vender. Y por eso es que el precio reacciona tan fuertemente, porque no hay suficiente liquidez que que el precio siga subiendo. No hay algo que le apoye, algo que le inyecte para que el precio siga subiendo. Y como no hay inyección, ¿qué pasa? Se desploma. ¿Y cómo se desploma? Y se desploma con muchísima fuerza. ¿Y estos en dónde aparecen? Aparecen en igual, aparecen en zonas bajas y en zonas altas. Porque los market makers sabemos que trabajan en zonas claras, ¿ok? Nosotros vamos a pensar que en soportes va a rebotar, ¿no? Pero este señor, ¿qué puede hacer? Va a romper, pero al final de cuentas saca un envolvente después de que haya roto un soporte. Para eso nosotros vamos a entender estos conceptos, ¿no? Lo cual pues nos sirve para detectar las trampas del mercado. Quizá rompió, por ejemplo, digamos que aquí, voy a borrar bien bonito. No. Listo. Aquí, ¿qué pasa el precio? Aquí era una zona bastante de resistencia, digamos. ¿Ok? Una zona de resistencia bastante fuerte. Pero ¿qué pasó? Que el precio y la vela verde cerró por encima de esa resistencia. Y por razones de análisis técnico, muchos traders van a empezar a comprar cuando rompe una resistencia, ¿verdad? Pero esto simplemente es una trampa para los retails. ¿Qué pasaba? Ellos empezaron a vender y ¡pum! En vez de que haga esto, este señor hizo esto, ¿no? Básicamente rompió esta resistencia gigante o mensual, digamos, como ahorita, ¿no? Eurodólar rompió soporte bastante importante. O sea, soporte desde 2017, creo. Entonces, al final de cuentas, el precio puede cerrar por debajo de ese nivel, por debajo de ese soporte. Y después saca un envolvente y regresa a su tendencia normal o a su corrección normal. El precio estaba subiendo, rompe esa resistencia, todos piensan que se va a ir para arriba y al final de cuentas, ¡pum!
el precio se desploma. Entonces, muchas veces los envolventes son para detectar los bloques de órdenes, para rastrear que ellos dejan sus acciones mediante las velas. ¿Okay? Todos los trabajos de los grandes profesionales, nosotros lo vamos a leer mediante la acción de precio. Perfecto. Estas son las velas que a mí me gusta ver en sitios y en zonas bastante relativos y relevantes. Muy bien. Otro tipo de velas que a nosotros nos gusta buscar son las velas llamados spinning top, ¿ya? ¿Cómo son esas velas spinning tops? Son velas pequeñas y no tiene tanto mecha ni por encima ni por debajo del precio. Eso significa que es una vela bastante pequeña en el mercado. Ya, pueden ser verdes, pueden ser rojos, pero el color no importa, muchachos. El color no importa, ¿ok? No es porque si sale verde, pues es porque los osos, porque hay comprador. No, el color no importa en el mercado. Lo que importa es la estructura y cómo sale el mercado. Y lo más importante también es que cuándo abre, en qué zonas abre el precio y en cómo cerró. Eso nos importa muchísimo. Mayormente las velas siempre, cualquier cosa en el trading tiene más efectividad en gráficos mayores. Cualquier cosa, ya sean soporte, resistencia, ya sean bloques de órdenes, ya sean zonas de rechazo, oferta, demanda, siempre van a tener mayor impacto en gráficos de temporalidad de diario, temporal semanal o temporal H4, ¿ok? Pero no les recomiendo que usen estos conceptos en 15 minutos, en una hora. No, mejor vean H4 diario, semanal y van a tener un trading muy calmado. ¿Ok? Listo. Vamos a seguir. Entonces, estas velas básicamente son velas de gatillo, velas de confirmación. Y al final de cuentas, este señor también tiene un significado y nos da una información bastante interesante. Ya que hemos hablado de que las velas gigantes son de decisiones y las velas que tienen un cuerpo pequeño son las velas de intercesión. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que usamos es tipo de confirmaciones en diferentes gráficos o en diferentes temporalidades, digamos. ¿Ok? ¿Cómo así? Tú puedes ver una vela martillo en una temporalidad de H4. ¿Listo? Todos estamos ahí. Podemos ver un martillo en una temporalidad H4. Muy bien. Pero ¿qué pasa si te vas a gráficos diarios? El martillo desaparece. ¿Y qué forma? Puede formar dos velas llamados velas de vías del tren. ¿Ok? Estos son muy comunes para detectar el movimiento del market maker también. ¿Ya? Vías del tren. Este se usa mucho en el método market maker. ¿Ya? Estas velas son muy bonitas. Son velas igualitas, uno de color rojo y uno de color verde, que van a aparecer en el mercado. ¿Y por qué razón aquí van a salir de esta forma? Porque sabemos, los profesionales venden cuando el mercado baja, pero compran cuando el mercado baja y venden cuando el mercado sube. Listo, entonces, aquí, ¿qué está haciendo? El mercado está bajando, pero esto es en gráficos, digamos, en gráfico diario. Y si vamos al gráfico H4, en esa misma zona, vamos a ver que hay un martillo. Listo, que hay un martillo en H4. Entonces, la combinación de temporalidad es súper importante. Es como Fibonacci de tiempo, ¿ya? ¿Cómo está el Fibonacci de tiempo? Básicamente tiene correlación. Por ejemplo, gráficos de H4, voy a escribir acá, gráfico de H4 tiene una correlación con gráfico de H1.
Una vez que muchos traders ven, si ustedes ven a muchos traders profesionales, ellos analizan 4 horas, pero operan en 1 hora para abajo, ¿no? Hacen sus entradas en 1 hora, en 15 minutos o en 5 minutos. ¿Por qué? Porque entienden que aquí hay un martillo en gráficos H4, entonces lo único que tienes que hacer aquí, buscar en 1 hora es entradas. Los pequeños pullback que va a ser el precio es dentro de H4, en 1 hora. O sea, 4 velas de 1 hora formaría una vela de martillo de H4, ¿no? O más que nada sería en gráficos diarios, 12 horas. 4 velas tipo martillo formaría una vela diaria, ¿no? Muy bien. Entonces, una vela H4 tiene una correlación con una vela de H1. Formación. Una vela diaria tiene correlación con una vela de H4. ¿Qué es correlación? Que vas a encontrar casi los mismos significados dentro de esa zona, dentro de esa vela. Y así sucesivamente tienen sus respectivos correlación, respectivos velas que van a tener casi el mismo significado en esa zona. Si ves diario una vela envolvente, en H4 posiblemente sea un spinning top, ¿no? Entonces, un conjunto de velas forma una vela. Un conjunto de velas en menores temporalidades forma una vela entera en gráficos diarios. Eso es bastante importante. Saber eso nos va a dar, mucho información a la hora de operar. ¿Listo? Listo. Más o menos estas son las velas. Obviamente hay tremendas informaciones sobre velas. ¿Okay? Hay muchísima información que nosotros podemos seguir combinando, seguir entendiendo todas las velas, pero las velas más comunes y más relativas o que tienen impacto en el mercado son estas velas, que a mí me gustan verlas y me gustan operarlas. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen preguntas, muchachos? Hay otra vela que es el hombre colgado, velas lápidas, libélulas, pero son velas relativamente tienen el mismo significado que una doji. Bueno, la confirmación es una vela nada más. O sea, una vela doji en partes bajas te confirma que el precio ya no va a seguir bajando con fuerza. Puede seguir bajando, pero va a bajar muy poquito o con muy baja fuerza. Una vela envolvente en partes arribas. Un envolvente es conjunto de 2 velas, ¿no? 2 velas parejitas. Eso te da una confirmación que va, pero simplemente ya es una vela. ¿Ok? Listo. Ese es para qué sirve, para nosotros usar toda la acción de precio en nuestro análisis técnico. ¿Ok? Ya borro. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora, entendiendo que las velas tienen mucho significado en la forma de cómo nosotros vamos a tomar una decisión es ya meterle una compra, una venta en una operación, en un par, ¿no? Y ese es tomar una decisión. Nosotros cuando jalamos gatillo quiere decir que vamos a jugar con el tiempo. O sea, una vela doji en H4 es suficiente para jalar el gatillo. Después, todo lo que haga, pues va a ser para poder ya confirmar nuestra entrada segura, ¿no? Listo, vamos. Concepto de la acción de precio. ¿Qué es eso? ¿Qué es acción de precio? Que a muchos traders, muchos libros nos dicen que la mejor forma de operar en el mercado es mediante acción de precio, ¿no? ¿Cuál es la forma más sencilla de entender todas las cosas que pasan en el precio, en la gráfica? Es mediante la acción de precio. Muy bien. Según Internet, dice que la acción de precio es la habilidad de interpretar movimientos de precios desde un gráfico desnudo. Quiere decir que sin ningún indicador, sin ninguna cosa por ahí que
que esté perturbando nuestra vista, ¿no? Sin estas cosas, pues nosotros podemos entender, dado que la acción de precio se basa eh, en interpretar los movimientos de precios más la formación de velas, ¿no? Todo en una gráfica. Y una vez que nosotros recibamos esa información de cómo son las velas, dónde están esas velas, vamos a tomar una decisión y proyectar, ¿no? Aquí la palabra correcta sería proyectar, porque nosotros no pronosticamos, ¿ok? Nosotros no pronosticamos, nosotros no somos Nostradamus. Nosotros lo único que hacemos como trader es proyectar. Un trader proyecta, no pronostica ni predice. ¿Okay? Entonces, lo cual pues nos va a servir para proyectar un futuro movimiento y al final de cuentas nos va a dar ese posible movimiento que nosotros hemos proyectado. ¿Okay? Al final de cuentas, muchachos, esto sirve para ¿qué? Para entender cómo el precio se está moviendo en la gráfica y gracias a esa información de posible vela, digamos que esta es una zona soporte imaginario, ¿no? No existen zonas soporte, muchachos. No existen soporte ni resistencia ni líneas de tendencia. Solo existen líneas, pero imaginarios. ¿Okay? Entonces, quizá digamos que esta es una línea con zona de soporte y ¿qué podemos pensar? Ah, entonces este es un impulso, pues quizás este sea un retroceso y vámonos. ¿Hasta dónde? Pues posiblemente hasta acá, ¿no? Listo, entonces lo cual ya estamos proyectando un futuro movimiento sin saber de lo que haga el precio. ¿Por qué hemos proyectado hasta allá? Simplemente entendiendo que las velas nos dan esa información, que la estructura nos está dando esa información de que el precio va a subir, ¿no? Muy bien, entonces básicamente es eso la acción de precio. La acción de precio es muy sencillo, es interpretar la habilidad que uno va a adquirir para interpretar ese tipo de vela, esa formación, esa estructura que el precio tiene, es mediante la experiencia, ¿no? Mediante la experiencia de hacer muchos backtesting, de conocer un mercado, de conocer el movimiento de ese par, ¿no? Uno primero analiza el movimiento anterior de ese par para poder buscar posibles movimientos en el futuro, ¿no? Ahí en uno de los libros de Charles Dow habla de que tú para poder ser un buen trader, un buen inversionista, lo que tienes que hacer es estudiar el pasado para poder proyectar el futuro, ¿no? Estudia el pasado para poder predecir o proyectar el futuro. Bueno, en ese libro decía predecir, pero yo creo que no sería la palabra correcta, es proyectar. ¿Okay? Entonces, básicamente, estudia el pasado para que tú entiendas lo que puede pasar en el futuro. Así es la cosa. Entonces, básicamente es eso, chicos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Es ver el mercado. Con esta gráfica les voy a explicar algo interesante. Nosotros como seres humanos y nosotros como traders, lo que vamos a ver es una gráfica. Una gráfica como tal pueden ser gráficas de diferentes maneras. Pueden ser gráficas... No, estoy hablando mal. Nosotros lo único que vamos a ver es una gráfica, ¿verdad? Una gráfica de velas. ¿Listo? Pero en el mundo del trading hay muchas personas queriendo operar ese activo. Fuera de los bancos, fuera de los fondos de inversión. Personas como nosotros con este conocimiento. Y al final de cuentas, todo trader, todo ser humano va a ver esta gráfica con diferente percepción, diferente interpretación, ¿no? Diferente percepción, diferente interpretación, diferente concepto, diferente forma de ver, de interpretar. Listo. Pero cada uno con una herramienta, ¿no? En el trading todos tienen una herramienta de trading, todos tienen una estrategia de trading, ¿no? Todos tienen un método de trading. Todo aquel trader que entra a operar de una forma rentable, todos tienen
una metodología, una estrategia, ¿no? Un plan. Todos, absolutamente todos deben tener un método. Si no tienen un método es porque realmente está jugando ahí, ¿no? Está jugando, claramente. Y ahí está, ¿no? Ahí viendo que hay hay 5 personas con diferentes herramientas, con diferentes formas del mercado, y hay un chiquito ahí abajo, dice, mejor opero price action para ganar dinero, dice. Esto lo he sacado en internet, ¿ya? Pero de alguna manera sirve para poder nosotros entender, ¿no? Aquí están robando casa, joyas, algo, con diferentes herramientas, ¿no? Uno más agresivo, uno más liviano, uno más reservado, uno más muy diabólico, ¿no? Pero al final de cuentas, el que opera con acción de precios tiene las cosas sencillas, mira, tiene una cosita ahí y una bolsa, ¿no? Simplemente está operando de una forma sencilla, o sea, una forma que realmente no espanta a nadie ni tampoco estorba, ¿no? Por ejemplo, este señor, ¿qué hace? Este señor tiene una arma y tiene una pasamontaña. Cualquiera se asusta, ¿no? Cualquiera, uy, ay, no. Y en la gráfica, ¿qué pasa? Uno mete su nube de Chimoku y mete 50 EMAs, ya la gráfica ya ni se ve, ¿no? Ni se ve. Y este señor tiene una máscara de un no sé qué, de un no sé qué, y ¿cómo se llama este palo de béisbol? Y al final de cuentas también asusta, ¿no? ¿Y qué pasa en el mercado? Uno pone, no sé, bandas de Bollinger, ¿no? Y pone, ¿qué más? Un MACD y puntitos como parabolizar, ya el precio está totalmente adornado, ¿no? La gráfica ya está totalmente adornado. Al final de cuentas, para poder analizar pues pues no te deja de analizar bien, no te deja ver las velas con claridad, ¿no? No ves una vela gatillo, no lo ves tan claro. Y este señor, ¿qué hace con ¿cómo se llama esta herramienta? Para cortar, ¿no? Muy fuerte, muy eh, animal, digamos. En el trading, ¿cómo lo podemos interpretar? No sé. eh, muchos soportes, muchas resistencias marcados en cada nivel, ¿no? En cada nivel, en cada máximo una resistencia y en cada mínimo un soporte. Igual, no te va a dejar tener una zona clara para que puedas operar. Y al final de cuentas vemos que este señor solamente tiene una palanquita, pata de cabra creo que es, y una bolsita. Y simplemente se ha disfrazado como un payasito, nada más, ¿no? Y al final de cuentas este señor lo que podría hacer en el mercado es interpretar las velas. Está viendo las velas, está analizando las velas y según el conocimiento que tiene va a actuar con una herramienta llamada acción de precio. ¿No? Entonces hay diferentes formas del mercado, diferentes formas de ver el mercado, y todos pasamos por eso, exactamente. Michael lo dijo, todos pasamos por ese camino, ¿ya? Todos pasamos. Si ustedes ven mis gráficos de hace 2 años y medio para atrás, van a ver todo lo que he mencionado en este PDF, no, en esta parte. Todo lo que he mencionado está en mi gráfica hace 2 años atrás. Por eso no ganaba, pues, por eso no era rentable. Y nosotros ya entendiendo que la base de ser buenos en el trading es simplemente hacer lo más sencillo posible. ¿Ya? Lo más sencillo posible es la que te va a dar una perspectiva mucho más clara. No es cualquier cosa, ¿no? Si tú tienes cosas ordenadas en cualquier cosa, pues tú lo vas a buscar rápido, ¿verdad? Vas a identificar rápido, como si algo se perdió, ¿qué vas a hacer? Tienes que buscar rápido, identificar rápido, ¿no? Pero si tienes todo amontonado cualquier cosa, pues tienes que buscar, si ves, capaz está tapado ahí, que en el gráfico está tapado con un Ichimoku, y al final de cuentas no vamos a poder ver. Muy bien, muchachos. Entonces, lo cual, así es
como uno puede interpretar este dibujito con el análisis técnico o con los traders. Muy bien. ¿Y cómo nosotros podemos saber si estamos haciendo bien las cosas? Si estamos queriendo intentar hacer algo más sencillo, algo más ordenado, es mediante la acción de precio, básicamente te da cosas sencillas, ¿ok? La única forma de poder ser un experto en la acción de precio con algunas ayuditas como línea de tendencia, como soporte de resistencias, es mediante velas japonesas. Entonces, ser experto interpretando las velas es como darte ya casi un 50% de tu operativa en profit. Porque de alguna manera tú sabes interpretar las velas. ¿Qué dice una vela martillo? ¿Qué dice una vela envolvente? ¿Cuál es la vela de una manipulación? Si una vela, por ejemplo, si la vela está en una zona de soporte, digamos acá, ahí está en una zona de soporte, pero aquí sale una vela gigante, 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 ¿no? Así, rompe tu zona de soportes, pero antes que cierre la vela en H4, se regresa, se regresa, se regresa, ¿y qué ha dejado? Ha dejado una vela, una cola, mejor dicho, una mecha de este tamaño. Listo, esta vela dejó de ese tamaño. Era gigante para abajo, pero al final de cuentas, antes de que cierre la vela, terminó dejando una mecha. ¿Qué interpretación le podemos dar, muchachos? Dado que está en zona de soporte, en una zona clara de reacción. Ok, respetó. Ya, ¿qué más? A ver, 17, reversión. Ok, 19 somos, 19 somos. Ah, muchachos. Un rechazo venta. Ok, rechazo compra. Ok. El mercado rebotó en ese soporte. Poca fuerza bajista. Ok, muy bien. Entonces todo está en lo correcto, ¿no? Al final de cuentas, reaccionó, rechazó ese nivel de precios, fue suficiente para poder captar mayor liquidez acá abajo y ¡pum! Reaccionó, ¿no? Reaccionó y posiblemente ya sea un cambio de dirección. Entonces, eso, entender esta vela nada más, nos indica ya que el posible movimiento es para arriba. Y posiblemente tengamos ya el 50% de nuestra operación ya en profit. Así es. ¿Listo? Entonces, de esa forma uno puede entender. Yo les voy a mandar hoy, espero que hayan leído algo de lo que ayer les mandé de teoría DAO. Y hoy día les voy a mandar sobre velas, ¿ok? Un manual sobre velas. Me imagino que ya lo han visto, ya lo han visto por todo internet, pero para los nuevos va a ser de mucha ayuda, ¿ok? Ver todo tipo de velas, qué significa y cómo poder interpretar. ¿Listo? Muy bien. Bueno, muchachos, esto ya hemos hablado ayer. Entonces, nosotros podemos ver en el precio, en el mismo TradingView, nosotros, esta velita va a ser y puede ser una vela de gatillo, ¿no? Una vela doji que muchas veces vamos a usar para hacer entradas. Una vez que termine esa vela, ¡pum!, entramos en compra. ¿Y qué pasó? Mira, ve. El precio, gracias a esa vela, ¡pum!, se va hacia arriba. Y genera un máximo. Y genera un máximo aquí, ¿no? Un máximo ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasa después, muchachos? Mira, el precio viene a bajar, viene a bajar, viene a bajar. Mira, cómo el precio rompe con una vela gigante. ¿Y qué esperan los retail acá? Como es una resistencia, el precio vino aquí, hizo esto, y ahora está rompiendo. ¿Van a esperar el pullback o van a comprar pensando que el precio se va para arriba? Pero hablando en conceptos avanzados, este simplemente es para inducir a comprar, inducción a la compra, a los retails, a los de fondo de inversión. ¿Quién están vendiendo?
Aquí los que están vendiendo son los bancos. ¿Ok? Aquí. ¿Listo? Ellos están vendiendo, mientras nosotros estamos comprando. Y por eso es que sale esta vela. Esa vela envolvente. Por eso es que sale una vela envolvente ahí. Ajá, una vela elefante también, ¿no? Una vela elefante, bueno, no conoce cómo le llama esa vela, pero yo le llamo una gran vela. Esta vela será elefante. No sé, términos que cada trail le pone, ¿no? Muy bien, entonces, lo cual pues es una forma de ver o de interpretar según la acción de precio que nos diga, ah, este es un vela envolvente y pum, vámonos para abajo. ¿Y qué pasa? Mira, ve, pum, se va para abajo. ¿Listo? Entonces, claramente podemos así nosotros hacer prácticas para poder interpretar que nuestras velas van a tener un significado que realmente pueden darnos un buen profit o una buena decisión a la hora de aplicar. Por ejemplo, la semana pasada, ¿por qué entramos en compras aquí, en esta zona? Porque el precio, uno, generó un rechazo y ha hecho una vela martillo, dos velas martillos en esa zona. ¿En dónde? En zonas que tienen apoyo, muchachos. Esta zona tuvo apoyo en estas, podemos llamarlo soporte, ¿no? Tuvo apoyo. Por lo cual, pues, el precio tenía que reaccionar. Hasta aquí, ¿no? Hay otro bloque ahí y para abajo. Muy bien, entonces lo cual, pues, ahora toca practicar cada uno, interpretar las velas que indican las velas y cómo nosotros podemos aprovechar esas formaciones de velas con mayor claridad, ¿no? Por ejemplo, aquí, un engaño más, miren, cómo el precio rompe este máximos con una gran vela gigante, pero aparece esta vela, ¿no? Una vela doji, de piernas largas, ¿no? Esa vela que tiene unas piernas gigantes y cuerpo pequeñito se le llaman velas de piernas largas. ¿Y qué pasó ahí? Pucutin, para abajo. Entonces, por eso que yo estoy esperando acá en eurodólar esto, muchachos. Esta misma formación. Que rompe este máximo, que genere este, y entramos en compra. ¿Cómo así? Que rompa con claridad este mínimo que ha roto ya y genera un poquito más caída por acá. Buscamos una compra de, no sé, 40, 60, 80 pips, May, y seguir bajando. Que eso es lo que yo busco en este señor. Mira acá, la vela cerró como una vela. Que la vela cerró como un doji pequeñín, mira, un doji chiquito. Pero la vela abrió otra vez bajista. Hay que ver cómo cierra esa vela, ¿no? Si cierra bien o no cierra bien, ya dependiendo cómo vamos viendo. En Londres posiblemente pueda subir. ¿Listo? Entonces ahora nos toca practicar cada uno.